Bueno, vamos a hablar un poco sobre sistemas de control en MATLAB utilizando microcontroladores de 16 bits de la empresa Microchip, o más conocidos como DSPIC para este caso. Lo primero que debemos hacer es identificar la ecuación de transferencia. Para esto nosotros podemos utilizar la herramienta ident de MATLAB para obtener una estimación del modelo matemático de nuestra planta. Para este caso utilizaremos el ejemplo de un control de velocidad de motor en DC. Eh, Básicamente es un motor controlado a través de un driver o un transistor o un MOSFET, y que es la retroalimentación a través de un otro motor de iguales características acoplado a una entrada analógica del microcontrolador. Ahora, para obtener datos, nosotros ingresaremos datos de voltaje en, en el motor y obtendremos los datos en voltaje en salida de la retroalimentación, y podemos ir tablando los datos en una tabla de Excel. Luego este Excel lo podemos guardar, en mi caso lo he guardado en el escritorio con el nombre de planta, y podemos abrir MATLAB, utilizar eh, la importación de datos de ese archivo y buscamos en nuestro escritorio el archivo donde tenemos los datos tabulados. En este caso le colocaremos entrada y salida respectivamente a todos los datos que nos da la retroalimentación e importaremos los datos. Como vemos, se nos crea unos arreglos o vectores de 52 variables que son los datos tabulados del Excel. Ahora, para identificar el modelo matemático utilizamos la herramienta ident de MATLAB, donde tenemos que importar los datos en el dominio del tiempo. Nos pide dos variables, entrada y salida. Entrada y salida. Podemos dejar el data name como myData y lo importamos. Ahora bien, tenemos la importación de los datos y de la respuesta. Ahora, en la estimación vamos a Process Model, donde podemos ver la función de transferencia esperada. Para nuestro caso, la función de transferencia de un motor en DC tiene dos polos, y podemos estimar la función de transferencia. En este caso, P2 es, podemos cambiar a motor. Motor será la función de transferencia estimada. Ahora nosotros con este modelo podemos utilizar la herramienta PayDeTuner, colocando la planta, exportándola al workspace, y colocar como primer parámetro motor y como segundo parámetro el tipo de PID que vayamos a implementar. Ahora podemos ver que la herramienta nos da la respuesta y con ciertos parámetros como KP, y KD, que son los más apropiados. Como podemos ver, tenemos un sobreimpulso de 8.28%, que es muy aceptable, y ganancias, fases
estabilidad en lazo cerrado, como ves, es estable. Tiempo de rizado, que es 1.53 segundos, etcétera. Entonces, nosotros podemos estos valores irlos variando de acuerdo a nuestras necesidades. Podemos aumentar el tiempo de respuesta, pero debemos considerar que estos son los valores más óptimos que nos da MATLAB. Como podemos modificar el tiempo de respuesta para que tenga una mejor respuesta, pero tiene más sobreimpulso, como podemos observar. Bueno, nuestro siguiente paso es ir a Simulink. En Simulink debemos crear nuestro archivo con nuestros bloques, que en este caso nosotros ya tenemos un modelo realizado para microchip. Esto con ayuda del MPLAB Device Block para 16 bits que nos da microchip para trabajar con MATLAB. Para configurar esto debemos tener en cuenta que primero en las librerías tenemos el MPLAB Device Block, donde encontramos el System Configuration, donde tenemos las opciones de compilador, el Microchip Master, que es el chip que designamos, el chip que vamos a usar, la fuente de oscilador, ya sea interna o un cristal externo. Tenemos las Simulink Reset Config, la configuración de reset de Simulink, y muchas herramientas como son entradas analógicas, bus I2C, bus SPI, bus UART, que utiliza el serial, digital output, input, profiline, entradas y salidas, PWM, lo que es el Quadrature Encoder Interface, que es la interfaz de encoder en cuadratura, funciones de sistema, información de sistema y timers y funciones de usuario, donde podemos llamar una función propiamente de C. Recordemos que lo que hace Simulink es, a través de los bloques, es convertir lo que tenemos en el diagrama de bloques en código C, para luego compilarlo e implantarlo en el chip. Ahora bien, como tenemos el chip master, para nuestro caso es un 33FJ128MC802. En el oscilador escogimos un cristal externo de 12 MHz y activamos el multiplicador divisor PLL. Esto para obtener la mayor las mayores instrucciones por segundo. En el debug colocamos en el puerto donde tengamos, deshabilitamos el JTAG y el resto dejamos por defecto. En compiler version solo nos da las opciones de compilación. Solo en output debemos producir el punto X, el X binary, para poderlo grabar en el microcontrolador. Tenemos la información de los puertos para saber dónde se conecta cada cosa. Como podemos ver, aquí tenemos AN0, que es el analógico 0, que es nuestro set point, que está conectado en el circuito en un potenciómetro. Tenemos la retroalimentación, que es del segundo motor acoplado, que nos genera un voltaje, y este lo leemos en otro analógico. Aquí está el sumatorio y el error que se pasa al algoritmo PID, que luego es multiplicado por una ganancia, ya que esto está en funciones de 1. Recordar que en el algoritmo hay que colocar en el bloque que la salida máxima será 1, porque aquí en este punto trabajamos con valores unitarios. Aquí ya todo es en funciones de 0 hasta 1, y aquí el 1 es multiplicado por
el periodo máximo, el PWM máximo para obtener la respuesta máxima en la salida PWM. Necesita conversores ya que muchos no son del mismo tipo, pero solo con colocar el bloque de convert que encontramos en commonly used blocks o los bloques comúnmente usados, tenemos aquí data type conversion. También tenemos en sinks, tenemos display para poder observar las diferentes señales en tiempo real. Source como constantes, etcétera. Entonces, teniendo nuestro diagrama de bloques, también tenemos que configurar lo que es el UART. Para este caso, el microcontrolador nos permite lo que es periférico remapeable, que podemos colocar donde nosotros deseemos en todo el puerto B lo que queramos. Para este caso, el primer serial que lo vamos a colocar a 115.200 baudios en los pines 17 y 18, que son B8 y B9 del puerto B respectivamente. El resto por defecto le damos OK, y en el analógico, bueno, podemos aquí separar entre 0 y 1. Recordar que esto debemos dejar en 1. En caso de que cambiemos nos va a dar un vector, y esto no lo podremos pasar al bloque para el PID, tan solo que volvamos a convertirlos a un solo en un promedio, pero mejor sería utilizar otro algoritmo para esto. Es importante, si queremos obtener las señales desde el exterior en tiempo real, desde el PIC, utilizar lo que es el modo externo, que nos permite la versión 3.38 desde la 3.37 de MATLAB Tools de microchip. Esto nosotros debemos configurar en la siguiente, en lo que es external mode setup. Aquí habilitamos el modo externo, colocamos el puerto de comunicaciones, en los baudios, el debug, enable data upload para poder obtener los datos, y utilizar memoria estática de alrededor de 2048. En el caso de que sean más señales, para menos señales se podría reservar menos memoria. También es importante en la ventana de microchip que grabe luego de compilar, y seleccionamos el programador. En mi caso es un Piki 3. Esto nos da problemas en ciertas versiones de MATLAB, y como en la 2016, pero en esta 2015 corre bastante bien. Recomiendo la versión MATLAB 2015.a para correr esta herramienta de diagrama de bloques de Simulink de microchip. Ahora bien, también es importante, además de colocar las salidas máximas de nuestro PID, en la parte de Advantage tenemos el límite output, tanto mínimos y máximos. Con esto nosotros ya podríamos compilar el archivo y poderlo grabar en nuestro circuito. El circuito consta del microcontrolador con dos entradas analógicas, como podemos observar, y una salida en PWM. Cuando nosotros compilamos, podemos observar en la ventana de resultados o diagnostic, que no podemos modificar es por lo que estamos en el directorio principal.
Por eso debemos cambiar a users, y donde por lo general en documentos hay una carpeta llamada MATLAB, donde podemos modificar sin problemas. Volvemos a compilar. Y esperamos a que termine la compilación y el grabado en el microcontrolador. Aquí podemos observar todas las entradas que necesitamos. RB0, que es un puerto que necesita estar conectado a VDD o a 3.3 voltios para este caso, para que corra todo el bloque de Simulink cargado en el microchip. Aquí no nos deja grabar directo porque estamos usando la herramienta de lo que es el IPE, pero podemos cargar el archivo hexadecimal que nos genera automáticamente Simulink. Abrimos y lo programamos. Listo. Ahora, para nosotros habilitar el modo externo, debíamos tener configurado ya un puerto de comunicación RS232, para lo cual en mi caso utilicé el grabador de haberes de Pololu, que trae en la versión 1 unos puertos externos tanto de osciloscopio en 2 puntas A y B y de transmisión serial. Esto era configurado en microchip external mode setup. Entonces conectamos al circuito y podemos observar los valores. En este caso tenemos el valor de la retroalimentación es 0 porque no estamos generando voltaje, ya que el motor no está girando. De set point 0 porque el potenciómetro está en lo que es GND. Pero a medida que nosotros podemos ir aumentando, vemos cómo cambia el valor de set point y a la vez el de retroalimentación no, hasta que no llegue un voltaje umbral. Como podemos ver en este caso, tenemos el valor de 180 alrededor y la respuesta, el algoritmo trata de mantener la respuesta de que la retroalimentación sea igual al voltaje ingresado por el potenciómetro. Podemos ver todos los valores, ya que aquí, como podemos ver, son valores unitarios, y el error también, los mínimos y máximos que puede arrojar el PID y la multiplicación de la ganancia para poderlo pasar como parámetro al ciclo en PWM. Esto podemos observarlo también en un osciloscopio, como la respuesta del motor 1 se asemeja a la respuesta a la entrada del potenciómetro. Pero para ello necesitamos nosotros desconectarnos del modo externo para poder utilizar como osciloscopio desde el mismo grabador, ubicados en las mitad del potenciómetro y en la salida del motor respectivamente. Podemos correr y vamos a iniciar desde cero. Como podemos observar, nosotros subimos el potenciómetro y la línea amarilla asemeja el sistema es la respuesta del segundo motor.
Ahora bien, ¿por qué no nos oscila tanto aquí? Es porque, bueno, en la planta que yo tengo, está sobre una baquelita rota y la verdad es que crea un, un torque definitivamente no constante y variable. Bueno, observamos que tenemos la respuesta trata de seguir al set point del potenciómetro. Si la respuesta es muy rápida, igual trata de seguirlo. Pero bueno, en este punto, si yo me o, pongo una perturbación que lo voy a mostrar a continuación, bueno, podemos observar para este caso la planta, como podemos ver, oscila un poco debido a la mala posición a la mala ubicación de los motores. Eh, en la en la simulación, bueno, en la práctica, eh, el, el potenciómetro, que es el de color azul, y el amarillo es la retroalimentación del motor. ¿Qué pasa si nosotros colocamos una perturbación con nuestros dedos? El algoritmo trata de igualarlo al set point, corrigiendo el error, pero ahora bien, no, es sometido a suficiente perturbación mecánica de torque como para soltar y notar un sobreimpulso en la salida. El sobreimpulso, que está igual devuelto al set point. Vuelvo a colocar una perturbación muy fuerte en este caso. Ya trata de igualar y debe otra vez generar un sobreimpulso mucho más grande debido a la perturbación, pero igual de nuevo vuelve a su punto de set point. Como podemos ver, el algoritmo sigue muy bien eh, al set point que nosotros hemos colocado para este ejemplo en particular. Bueno, creo que lo que les es una muy buena herramienta. En conclusión, lo que es utilizar Simulink y debido a la obtención una de la planta, en una estimación de la planta en motores donde no podemos tener las constantes de resistencia de la armadura, inductancia eh, y muchas otras variables como coeficientes, inercias de rotor, etcétera. En motores mucho más grandes, de mejores características y ya industriales, estos datos son proveídos por el fabricante. En estos casos es imposible para efectos prácticos y la estimación de toda la planta desde el driver, MOSFET hasta la retroalimentación del último motor. Es muy bueno utilizar Simulink. Como podemos observar, este es nuestro Piki 3, nuestro grabador que debe estar conectado a nuestro microcontrolador de 16 bits, en este caso un DSPIC 33 FJ128 MC802. Tiene la suficiente memoria para poder procesar estos datos en tiempo real, nuestro set point o potenciómetro, nuestro MOSFET o driver, un optoacoplador para evitar algún transitorio, desacople galvánico, nuestro botón de reset, nuestro reloj externo de 12 MHz, master clear y todo lo referente al circuito. Como podemos ver, este cable rojo es el PWM a través de una resistencia que va al opto y nos transfiere el pulso a, a la gate del MOSFET. Nuestra primera, lo que es la retroalimentación desde el motor al analógico, y lo que es el potenciómetro en esta línea roja de acá abajo al
primer canal de nuestro microcontrolador. Si te gustó el video, dale like y comparte.